Política. La idea de política. Hoy estamos habituados a distinguir entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad, pero estas son distinciones y contraposiciones que se consolidaron en su significado actual, solo en el siglo XIX. Se oye todavía decir que mientras que en el pensamiento griego lo político incluía lo social, nosotros nos inclinaremos a incluir la esfera de la política dentro de la esfera de la sociedad. Pero este discurso no puede ni siquiera proponerse en el pensamiento griego. En primer lugar, lo social no es en modo alguno en la sociedad. Por otro lado, y sobre todo, nuestra sustantivación, la política, no tiene en modo alguno el significado del griego politiké, así como nosotros hablamos de un hombre político que está en las antípodas del animal político de Aristóteles. Si para Aristóteles el hombre era un sum politikon, la sutileza que con frecuencia se nos escapa es que de este modo Aristóteles definía al hombre, no a la política. Es sólo porque el hombre vive en la polis, porque viceversa, la polis vive en él. Por lo que el hombre se realiza completamente como tal. Al decir animal político, Aristóteles expresaba, pues, la concepción griega de la vida, una concepción que hacía de la polis la unidad constitutiva y la dimensión completa de la existencia. Por lo tanto, en el vivir político y en lo político, el griego no veía una parte o un aspecto de la vida, veía el todo y la esencia. Por el contrario, el hombre no político era un ser defectuoso, un idiom, un ser carente, el significado originario de nuestro término idiota, cuya insuficiencia estaba precisamente en haber perdido o en no haber adquirido la dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia polis. En resumen, un hombre no político era simplemente un ser inferior, un menos que hombre. Sin adentrarse en las diversas implicaciones de la concepción griega del hombre, lo que importa subrayar es que el animal político, el polites, no se distinguía en modo alguno de un animal social, de aquel ser que nosotros denominamos societario y sociable. El vivir político en y para la polis era al mismo tiempo el vivir colectivo, el vivir asociado y más intensamente el vivir con koinonia, en comunión y comunidad. Por lo tanto, no es exacto que Aristóteles recompusiera lo social en lo político. En realidad, los dos términos eran para él un solo término, y ninguno de los dos se resolvía en el otro por la simple razón de que político significaba en conjunto las dos cosas a la vez. De hecho, la palabra social no es griega sino latina, y sus traductores y comentaristas medievales se la atribuyeron a Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, es quien tradujo con autoridad el sum politikon por animal político y social, observando que es propio de la naturaleza del hombre que éste vive en una sociedad de muchos, pero no es tan simple. De hecho, Egidio Romano, circa 1285, citaba a Aristóteles diciendo que el hombre es un politicum animal et civile. A primera vista podía parecer que Santo Tomás explicitaba el pensamiento de Aristóteles, mientras que Egidio Romano se limitaba a utilizar un término redundante. Politicum es, después de todo, un helenismo para decir civile. Por ello, la aparición de las palabras social y civil merece ser introducida y explicada. De ello resultará que tanto Santo Tomás de Aquino como Egidio malinterpretaban a su autor. Está claro que donde los griegos decían polites, los romanos decían civis, del mismo modo que está claro que polis se traduce en latín como civitas, pero los romanos absorbieron la cultura griega cuando sus ciudades habían sobrepasado ampliamente las dimensiones que permitían, según la medida griega, un vivir político. Por lo tanto, las civitas se refiere a la polis como una ciudad con una cualidad política diluida, y por ello por dos razones. Por un lado, la civitas se configuraba como una civilis societas y por ello adquiere una cualificación más elástica que amplía sus límites. Y por otro lado, la civitas se organiza jurídicamente. La civilis societas se resume a su vez en una iuris societas, lo que permite sustituir lo político por lo jurídico.
Ya Cicerón en el 106 al 43 a.C., mantenía que las civitas no era una agregación humana cualquiera, sino aquella agregación basada en el consenso de la ley. Ya en los tiempos de Cicerón estamos pues próximos a unas civilitas que no tiene ya casi nada de político en el sentido griego del término. La iuris societas es a la polis como a la despolización es a lo apolítico. Y el siglo se acaba con Séneca. Para Séneca, del 4 antes de Cristo al 65 después de Cristo, y en general para la visión estoica del mundo, el hombre no es ya un animal político. Es por el contrario un social animal. Estamos en las antípodas de la división aristotélica porque el animal social de Séneca y de los estoicos y el hombre se ha perdido la polis, que es extraña a esta y que se adapta a vivir en ella, negativa más que positivamente en una cosmópolis. Si el mundo antiguo concluye su propia parábola dejando a la posterioridad no solo la imagen de un animal político, sino también la de un animal social, estas dos figuraciones no prefiguran de modo alguno el desdoblamiento y la dualidad entre la esfera de lo político y la esfera de lo social que caracteriza el debate de nuestro tiempo. La primera diferencia es que el sociale animal no coexiste junto al politicum animal. Estos términos no se refieren a las dos facetas del mismo hombre, sino a dos antropologías que se sustituyen la una a la otra. La segunda diferencia que pasaremos a precisar ahora es que en todo el discurso desarrollado hasta ahora, la política y lo político no se perciben ya verticalmente en una proyección altimétrica que asocia la idea de política con la idea de poder, de mando y en último término de un Estado subordinado a la sociedad. El hecho es que la problemática vertical es muy ajena al discurso basado en la terminología griega, polis, polites, políticos, politique y politeia, a su traducción latina e incluso a su desarrollo medieval. El título griego de la obra conocida por nosotros como la República de Platón era Politeia, una traducción exacta para el mundo que pensaba en latín, puesto que res publica significa cosa común, cosa de la comunidad. Res publica, señalaba Cicerón, es res publi. El discurso aristotélico sobre la ciudad óptima fue entendido por los primeros traductores medievales como un calco de politia optimus, sustituido posteriormente por un vocablo optima república, todos ellos términos que se asociaban a un discurso horizontal. La idea horizontal, es transmitida todavía bastante bien por el inglés commonweal o más modernamente por commonwealth, que significa bien común, aquello que nosotros denominamos bien público e interés general, pero precisamente por eso nosotros malinterpretamos el título platónico, del mismo modo que malinterpretamos la literatura que va desde los romanos a Bodino, cuyos Six Libres de la República se publicaron en 1576. Al convertirse, como lo es para nosotros, en una forma de Estado opuesta a la monarquía, nuestra república se sitúa precisamente en aquella dimensión vertical que estaba, sin embargo, ausente en la idea de politeia, de república y de commonweal. Con esto no se quiere decir que sea necesario llegar a Maquiavelo y aún más a Bodino para reconocer la dimensión que he llamado vertical, es decir, el elemento de estructuración jerárquica, de sub- y sobreordenación de la vida asociativa. Está claro que Platón daba a entender una verticalidad, pero este es el elemento que no se recibe, sino que se pierde en la tradición aristotélica. Por otra parte, si Maquiavelo es el primero que usa la palabra Estado en la acepción moderna, está claro que la percepción de la verticalidad, hoy trasvasada en la noción de política, se remonta al menos a la tradición romana, pero esta idea no estaba expresada en el vocabulario griego por la palabra política y por sus derivados. Se expresaba de diferentes formas, al menos hasta el siglo XVII. Mediante términos como principatus, dominium, gubernaculum, bastante más que por términos potestas e impericum, que se refieren por el contrario a un poder legítimo y usado en el ámbito de un discurso jurídico.
Para los autores medievales y renacentistas, tanto si escribían en latín como en italiano, francés o inglés, el dominium politicum no era político en nuestro significado, sino en el significado de Aristóteles. Era la ciudad óptima, el polites, la res pública que practicaba el bien común, una res populi igualmente ajena a la degeneración democrática como a la degeneración tiránica. De hecho, los autores medievales usaban dominium politicum en contraposición a dominium despoticum. Es como decir que la voz politicum designaba la visión horizontal, allí donde el discurso vertical se desarrollaba por medio de las voces realeza, despotismo y principado. Quizá el mejor modo de expresar la idea de dominium politicum es la terminología contemporánea. Sería el decir la buena sociedad. Podemos también decir que el dominium politicum representaba un tipo de sociedad sin Estado, pero recordando en tal caso que la sociedad en cuestión era al tiempo una civilis societas y una iuris societas, no una sociedad sin adjetivos, aquella sociedad de la que habla el sociólogo de nuestros días. Por el contrario, si hay un término que simboliza más que cualquier otro la óptica vertical, el discurso que nosotros llamaremos propiamente político, este término era príncipe, no por azar. Segundo Príncipe, 1513, es el título escogido por Maquiavelo de Regimine Principum, circa 1260-1269. Era ya el título de Santo Tomás de Aquino, además del de Egidio Romano, mientras que Marsilio de Padua, circa 1280-1343, usaba Principatus o pars principans para indicar las funciones que hoy llamamos de gobierno, y habría podido clasificar el fenómeno descrito por Maquiavelo como un principatus despoticus. ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer de los someros indicios anteriores? La siguiente: la compleja, tortuosa andadura de la idea política no impregna por completo y de forma permanente a la palabra. La política de Aristóteles era al tiempo una antropología indisolublemente vinculada al espacio de la polis. Una vez caía la polis, lo político se atenúa, diluyéndose de diferentes formas o transformándose en otra cosa. Por un lado, la política se hace más jurídica desarrollándose en la dirección indicada por el pensamiento romano. Por otro lado, que yo he tenido que pasar por alto aquí, la política se teologiza, primero adaptándose a la visión cristiana del mundo, después con respecto a la lucha entre el papado y el imperio, y finalmente en función de la ruptura entre el catolicismo y el protestantismo. En todo caso, el discurso sobre la política se configura, comenzando por Platón, como un discurso que es al tiempo e indisolublemente ético-político. La ética en cuestión podrá ser naturalista o psicologista, o una ética teológica, o incluso una ética jurídica que debate el problema del bien en nombre de lo justo y de iguales leyes. La doctrina del derecho natural en sus sucesivas fases y versiones resume bastante bien ese amalgama de normativa jurídica y de normativa moral. Por todos estos motivos y también por otros, es cierto que hasta Maquiavelo la política no se configura con su especificidad y autonomía. Cuando hablamos de autonomía de la política, el concepto de autonomía no ha de entenderse en sentido absoluto, sino más bien en sentido relativo. Por otro lado, se puede mantener a este respecto 4 tesis. Primero, que la política sea distinta. Segundo, que la política sea independiente, es decir, que siga sus propias leyes, planteándose literalmente como sus propias leyes propias. Tercero, que la política sea autosuficiente, es decir, que sea autárquica en el sentido de que se baste para explicarse a sí misma. Cuarto, que la política sea una causa primera, una causa que genera no solo la misma política, sino también dada su supremacía a todo el resto. En rigor, esta última tesis sobrepasa el concepto de autonomía, pero constituye una posible implicación de este. Puede también precisarse que la segunda y la tercera tesis suelen ir juntas con frecuencia, aunque en rigor el concepto de autonomía debe diferenciarse del de autarquía. De todos modos, la tesis determinante, la tesis que es necesario clarificar, es la primera. Afirmar que la política es distinta equivale a plantar una condición necesaria, aunque no todavía una condición suficiente, de autonomía.
Sin embargo, toda la continuación del discurso está estrechamente condicionada por este punto de partida. ¿Distinta de qué? ¿De qué modo? ¿Y hasta qué punto? Con Maquiavelo, 1469 al 1527, la política se plantea como distinta a la moral y a la religión. He aquí una primera separación y diferenciación clara. Evidentemente, moralidad y religión son ingredientes esenciales de la política, pero a título de instrumento, queriendo un príncipe mantener el Estado, está con frecuencia forzando a no ser bueno. Queriendo un príncipe mantener el Estado, está con frecuencia forzado a no ser bueno, a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. La política es política y lo es por medio de un imperativo que es propio de la política. Maquiavelo no declara solo la diversidad de la política de la moral, apunta también a una vigorosa afirmación de autonomía. La política tiene sus leyes que el político debe aplicar. En el sentido antes precisado es, pues, exacto que es Maquiavelo, y no Aristóteles quien descubre la política. Política. La idea de política. Hoy estamos habituados a distinguir entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad.